Te saludamos ahora sí a ver Alejandro Sayed, si nos estás escuchando, director del Hospital Eva Perón de San Martín. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora se escucha. Gracias por atendernos. Bueno, contanos, en principio, hablábamos de este comunicado que firmaron en conjunto muchas directoras y directores de hospitales de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cómo está puntualmente el Hospital Eva Perón hoy, ahí en San Martín? Bueno, en principio sí, hicimos una solicitada porque es una situación generalizada en los hospitales, sobre todo el conurbano bonaerense. Es una situación realmente preocupante. Básicamente mi hospital es prácticamente dramática, porque estamos con un porcentaje de ocupación de camas extremadamente alto, cercano al 90%, lo que hace que ante el crecimiento exponencial de los casos de COVID, en unos días más estemos en una saturación de camas. Y eso, bueno, recién escuchaba el comentario, ¿no? Lamentablemente no queremos exponernos a esa situación de decidir a qué pacientes podemos tratar y a qué pacientes no. Básicamente lo alarmante es la situación y el motivo de la solicitada, como un llamado desesperado a la sociedad, a la concientización ciudadana, para que de alguna manera tomen todos los recaudos que ya conocemos todos, el distanciamiento, el barbijo de verdad, o sea, que todas las medidas de aislamiento posibles se lleven a cabo, independientemente de la posibilidad de una restricción un poco más estricta desde algunas medidas gubernamentales. Claro. Hoy la escuchaba, Alejandro, a Teresa García, que hablaba sobre todo de que en un mes esto puede llegar a un nivel de colapso. ¿Vos creés que ese número está bien, corresponde con la realidad? En realidad, cuando se habla así en general de los hospitales, se hablan de red sanitaria. Entonces no estamos hablando de un hospital en particular, sí, una red sanitaria. Eso es lo que hizo que el año pasado, en una articulación muy fluida y muy suficiente, no colapsar el sistema. O sea, cuando se hablan así, esos porcentajes en general son de hospitales que siguen teniendo cierta reserva mayor de posibilidad de internación, que están más alejados del primer cordón. En el primer cordón realmente estamos en una situación muy compleja, de un 90% de ocupación, que oscila a veces entre un 85, pero a veces entre un 95, y a veces esperando pacientes en guardia para poder ingresar al hospital. Y esto sucede también porque no todos los pacientes son COVID. Hay una patología no COVID que también se hace presente y que ocupa esa capacidad operativa, y que tiene que ver justamente con la circulación comunitaria, que hace que la accidentología siga, que otras patologías infecciosas no COVID que empiezan a establecerse en estas épocas del año aparezcan en mucha mayor medida que el año pasado, cuando estábamos en un aislamiento más estricto. Entonces esa ocupación hace que permanezca estable, pero que al haber un aumento, digamos, de la patología COVID, tengamos que pensar en que no vamos a llegar a tener la suficiente cantidad de camas, a pesar de que estamos aumentando el número de camas permanentemente. Nosotros en el hospital esta semana pusimos nuevas 6 camas de terapia intensiva y 8 camas de intermedia, cosa que de alguna manera palió un poco esta situación, pero no hay ninguna medida sanitaria sostenible ni suficiente si es que no hay también una medida que complemente desde la sociedad en el cuidado, que debería ser mucho mayor. Claro. Alejandro Osguien te saluda. Hablando justamente de la actitud, la responsabilidad, digamos, por parte de la sociedad, entiendo que a esta altura de la pandemia nadie puede desconocer, al menos las personas adultas, ¿no? Que somos los cuidados necesarios. Sin embargo, ahí surge mi duda. Entiendo también que se hizo durante mucho tiempo mucha énfasis en el lavado de mano, que efectivamente es muy importante, en lo que es también desinfectar las superficies.
Y estoy entendiendo que en la realidad de la transmisión y el gran desafío que se viene está más vinculado todavía, tiene como ahí un punto fuerte que tiene que ver con la ventilación. ¿Te parece que hay un error de enfoque tal vez también en la comunicación hacia la ciudadanía y los aspectos sobre los que en este momento se debería hacer énfasis? Mira, realmente, bueno, es un virus respiratorio. La vía, digamos, de contagio es la vía respiratoria y es un virus que estamos conociendo. No creo que ninguna de estas medidas sea para desestimar. Realmente es cierto que el barbijo es indispensable, que el distanciamiento es indispensable y la ventilación de los ambientes también, pero no desdeñaría, digamos, el lavado de las manos y de las superficies, aunque en algunos reportes están como bajándole el precio a esas medidas de cuidado. Claro. Yo, en principio, no desestimaría ninguna está de más. Lavarse las manos está muy bien, porque además limita la posibilidad de contagio de otras enfermedades, como vimos el año pasado. Claro. Que tenemos menos enfermedades infecciosas por el mejoramiento de esa conducta del lavado de manos. Así que creo que nada viene mal en ese sentido. Creo que sí, hay una especie de relajamiento, probablemente un mecanismo psicológico de negación de una tragedia como esta, que hace que independientemente de cada uno pueda relajarse en los cuidados, pero a esta altura creo que tenemos que reforzar todo esto, porque como decía antes, no hay medida sanitaria que pueda sostenerse ni tolerar el aumento de contagios como venimos teniendo hasta ahora. Alejandro, volviendo a lo que decías hasta recién del tema de estas camas que agregaron, ¿estas son camas nuevas que agregaron o son camas que se habían desmontado como COVID y se volvieron a poner ante esta ola de casos? Las 6 camas nuevas de terapia intensiva las habíamos bajado en diciembre, ahora las volvimos a poner. Las 8 de intermedia son nuevas camas, es una área nueva, y hay otras nuevas 10 camas que estamos por abrir la semana que viene de terapia intensiva, que también esas sí son nuevas. Con un, digamos, estrés, una tensión importante en el equipo de salud, que ya viene con desgaste, que ya viene pesado, pero con un compromiso, digamos, impecable. La verdad es que uno ve a todo el equipo de salud con mucho orgullo porque están dispuestos incluso a cambiar de tareas y abocarse específicamente a la necesidad de la demanda de COVID, pero aún así esto no es suficiente si las medidas de cuidado social no son efectivas. Sí, claro. Pero porque recién mencionabas esto que me parece muy importante, el tema de no solo de la saturación de la cama, de la infraestructura, sino del material humano, ¿no? De lo que son los médicos, los enfermeros que tienen que estar ahí atendiendo. ¿Cómo es el tema de los reemplazos, digamos? Si algún médico, algún enfermero cae enfermo, digamos, ¿es fácil reemplazarlo? ¿Eso también es lo que les complica el tema de la posibilidad de atención rápida y efectiva? Sí, la verdad es que todo es un problema, parece un Tetris. Cuando íbamos armando el año pasado un área, teníamos algunas bajas por contagios o contactos estrechos de parte del equipo sanitario, y era difícil terminar de completar la totalidad de la infraestructura que se había puesto a disposición. Este año corremos con cierta ventaja en ese sentido porque estamos todos vacunados. La mayoría de nosotros todos los que nos quisimos vacunar estamos vacunados del equipo de salud, y afortunadamente lo que podemos decir también con mucha importancia, que a nosotros nos alivia mucho, es el tema de que ninguna persona del equipo de salud está en este momento internada por COVID. El año pasado sí, de hecho había mucha internación por COVID del equipo de salud, cerca de un 20% de contagios, ahora tenemos un 0,4%. Obviamente esto está directamente relacionado con la vacuna. Solamente tienen el 0,4% del personal de salud contagiado. Sí, está contagiado de formas leves, pero ninguno está internado, y eso a nosotros, nos llena de alegría porque realmente el año pasado fue muy triste notar esas bajas y algunas pérdidas de compañeros y compañeras que fallecieron lamentablemente.
Te hago una consulta, Alejandro, porque a veces cuando hablamos de porcentajes, yo creo que no terminamos de entender, la ciudadanía en general no termina de entender la dimensión de lo que significa. Cuando nos hablan de 80, de 85, de 90% de camas ocupadas, específicamente en el hospital Eva Perón, ahí en San Martín, y aprovecho para recordar que estamos hablando con Alejandro Zayat, su director. ¿Cuántas camas quedan? Nosotros en este momento tenemos, de terapia intensiva, una cama, porque tenemos el 95%, tenemos 20 camas operativas de terapia intensiva. O sea, les queda una coronaria, que es de enfermedades cardiovasculares, que eso no lo estoy tomando en cuenta. Pero de las camas de terapia intensiva, que son 20, tenemos ocupadas 19. Con el 50% de ocupación por COVID. Por eso hablaba de que hay otras patologías por circulación general de la comunidad que no cesan. Tenemos el 50% de las enfermedades no COVID. Una última pregunta que te hago y que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de que las camas, digamos, puedan ser despejadas por la mejoría o lamentablemente por el fallecimiento de alguna de las personas que las está ocupando. ¿Se extendió el periodo de la cantidad de tiempo que una persona puede estar en terapia intensiva o, en todo caso, cuál es el promedio? Aprendimos mucho el año pasado, de hecho fuimos todos con nuevas estrategias de tratamiento, pero sigue siendo prolongada la estadía en terapia intensiva. Se estima que hay alrededor de 21 días de estadía de terapia intensiva de estos pacientes tan graves. 3 semanas. Se puede disminuir por la estrategia del plasma de convaleciente. Sí. Con eso se disminuyó, que es uno de los resultados de los estudios, el tiempo de estadía en terapia intensiva, que en este momento es muy importante, porque tenemos que estar pensando en variar el girocama, o sea que haya descarga de las terapias intensivas lo antes posible para tratar de sostener el sistema que nos viene desde las guardias. Las guardias sí por momentos están muy saturadas, tenemos obviamente camas preparadas de alta complejidad de terapia intensiva en los shock room de guardias, pero por ejemplo, para que se den una idea, ayer teníamos 5 pacientes con un respirador en la guardia, claro, a terapia intensiva. Por supuesto que por la dinámica que tiene el hospital, los girocamas son ágiles y hoy estamos sin esa saturación de la guardia, pero realmente en momentos que se ponen muy duros, muy complejos. Sí, la situación es lo que queremos hacer comprender. La situación es dramática. Alejandro, ahora sí, la última, y te despedimos y te agradecemos por haber charlado este rato con nosotros. ¿Qué es a tu criterio, digamos, y por lo que charlaste con tus colegas, directoras y directores de los otros hospitales, están pretendiendo como medida de restricción más fuerte a las que se tomaron hasta ahora? Bueno, es un poco sesgado nuestro análisis porque nosotros lo vemos desde el cristal de la salud, entendiendo que también hay otras proyecciones, la económica, la del trabajo, la dinámica familiar de cada uno y cada una, pero yo creo que lo que necesitamos es un shock importante de restricción, por lo menos de 15 días, donde haya un aislamiento, como pasó en otros países, un aislamiento obligatorio, probablemente bajar a una fase menor, donde podamos y donde seguramente se va a poder realizar un tratamiento, o por lo menos que deje de crecer tan rápidamente la curva de contagios, que es lo que a nosotros nos va a dar tiempo también a preparar más camas, a completar equipos sanitarios, porque se hace un esfuerzo enorme, se triplican, se cuadriplican las camas de terapia intensiva, se contrata nuevo recurso humano, pero a esta velocidad, como repito, nada de eso va a ser suficiente. Y creo que la complementación con estas medidas y con la concientización comunitaria creo que va a ser lo más efectivo y va a llevar a un éxito final junto con la vacuna, que es, digamos, la mayor esperanza, es la luz al final del túnel, con la que todos tenemos que pensar y vacunar lo más rápido posible en todos los vacunatorios que podamos poner en la provincia de Buenos Aires. Alejandro, te agradecemos mucho esta charla con nosotros y además agradecerte por el laburo en vos, a toda la gente, todo el personal de salud que están laburando denodadamente para sacar a toda la población adelante. Te mandamos un abrazo y gracias nuevamente.
Un abrazo grande y gracias por difundir esto. Alejandro Zayat, director del Hospital Eva Perón de San Martín, ya escucharon, la situación es crítica, cuando hablamos de porcentajes tal vez no terminamos de tomar dimensión de lo que significa eso. En el Hospital Eva Perón de San Martín, hoy queda una cama.